Cordial saludo, apreciados estudiantes. Hoy vamos a ver cómo cambia la integral cuando modificamos el eje de rotación. Una primera indicación que quiero hacer es que cuando estamos hallando volumen de sólidos de revolución, dibujamos la región y dentro de ella dibujamos un rectángulo. Por lo general, cuando la letra Y está despejado, el rectángulo es vertical, pero si me piden hacerlo por un caso diferente, puedo necesitar rectángulos horizontales. Bien, en el primer caso tenemos una región comprendida entre la recta x al cuadrado y x igual a 3. Bien, dentro de esa región trazamos un rectángulo vertical. Es el que está aquí en amarillo. Ese rectángulo vertical tiene un límite superior y tiene un límite inferior. Observemos que el límite superior toca esta curva. Y si trazo cualquier rectángulo vertical dentro de esa región, el límite superior toca esa curva. Es decir, todos los rectángulos verticales en el límite superior tocan esta curva. Y análogamente, todos los rectángulos en el límite inferior tocan una sola curva, ¿de acuerdo? Aquí, cuando sucede esto, para resolver el volumen es necesario plantear una sola integral. Si observamos el gráfico de la izquierda, tenemos la región comprendida entre y igual a 1 sobre x, la recta x igual a 1, la recta x igual a 2 y el eje x. Aquí vamos a trazar rectángulos horizontales. Si observamos, los rectángulos horizontales que están en la parte inferior tienen como extremo derecho la recta x igual a 2 y extremo izquierdo la recta x igual a 1. Cualquier rectángulo que yo trace dentro de esta región va a tener el mismo extremo derecho y el mismo extremo izquierdo. Mientras que los rectángulos horizontales que están aquí arriba van a tocar en el extremo derecho la curva y en el extremo izquierdo recta, curva, recta, aquí recta, recta. Luego debo dividir la región en dos partes iguales, dos partes para calcular dos integrales. Voy a obtener una integral por la región, por el cuadrado que está acá, voy a obtener una integral y por la región superior también una integral. Entonces, cuando calculo el volumen de esta región haciendo rectángulos horizontales, necesito dos integrales. Mientras que si trazara rectángulos verticales, en realidad todos los rectángulos verticales tocarían extremo superior, curva, inferior, eje X, cualquiera, superior, curva, inferior, eje X, curva, inferior, eje X. En realidad ahí necesitaría tan solo una integral. Entonces, una integral con rectángulos verticales, si son verticales, y dos integrales si son horizontales. ¿Qué me conviene más? Hacer una integral, por practicidad, por evitar cálculos tediosos. Entonces lo mejor es calcular una integral, pero repito, no quiere decir que si calculo dos sea imposible. Vamos a observar cómo se plantea la integral al hacer girar esta región en torno a la recta x igual a menos 1 y cómo cambia cuando la hacemos girar en torno a la recta x igual a menos 4. Bien, en esta región lo que voy a trazar son rectángulos verticales. Bien, cuando trazo rectángulos verticales, en realidad cada uno de esos rectángulos lo que está haciendo es tocando en su extremo superior la recta y en su extremo inferior la curva. ¿Listo? Este rectángulo es paralelo al eje de revolución, por lo tanto lo más recomendable es usar el método de capas cilíndricas. El método de capas cilíndricas es 2pi, la integral desde a hasta b de rho de x por h de x de x. Listo.
Dado esto, necesito saber quién es ρ de x. ρ de x es la distancia que hay desde cualquier rectángulo hasta el eje de revolución y h de x es la altura. En este caso, ρ de x va a ser igual a esta distancia. Bien, esta distancia desde el eje de revolución hasta el centro de el rectángulo de cualquiera. Desde aquí hasta aquí en realidad hay una unidad, ¿de acuerdo? Desde aquí hasta aquí hay una unidad y a esa unidad debo sumarle cualquier x, porque me debe servir para cualquier rectángulo. Por lo tanto, ahí voy a obtener que el ρ es igual a 1 más x. ¿Bien? Y la integral va a quedar entonces formulada de la siguiente manera: volumen es igual a 2pi, la integral desde A hasta B, que son los puntos de corte o el intervalo donde se mueve x, y x en realidad se está moviendo desde menos 1 hasta 2. ¿De quién? De mi ρ, que el ρ es 1 más x por la altura de cada uno de los rectángulos. La altura del rectángulo la voy a escribir aquí: h de x es igual a recta menos curva. La recta es x más 2 y la curva es x al cuadrado. Entonces x más 2 menos x al cuadrado. Eso es h de x para los rectángulos verticales. Volvemos a la integral: ρ de x por h de x. ρ de x es 1 más x y h de x es x más 2 menos x al cuadrado y todo por dx. Bien. En la gráfica que está a la derecha, igual podemos construir un rectángulo vertical, o nos conviene más construir rectángulos verticales. Ese rectángulo es paralelo al eje de revolución y necesito saber cuál es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el centro del rectángulo. Entonces esa distancia es esta. Nuevamente, acá para calcular la distancia, entonces debo hallar la longitud desde aquí hasta acá. Está dada por ¿quién? Por 4. Y desde aquí hasta el centro del rectángulo está dada por x. Luego en este caso, mi ρ de x es igual a 4 más x. Y eso es lo que lo diferencia de la primera integral. Entonces 2pi, los límites no cambian. De menos 1 a 2, ¿de quién? De 4 más x, factor de la altura, que es x más 2, menos x al cuadrado y todo por dx. Para hacer estas integrales tenemos que realizar estos productos y resolver la integral por medio de potencias. Bien, seguimos con el mismo caso, con la misma región, pero ahora el eje de revolución está a la derecha. En este caso, nuevamente vamos a trazar nuestro rectángulo vertical. La altura no cambia, lo que va a cambiar es la distancia que hay desde el eje de revolución hasta el rectángulo, ¿de acuerdo? Que es esta distancia. ¿Quién o cómo determino esta distancia? La distancia que hay desde aquí hasta aquí completa, en este caso es 2. Y si a 2 le quito cualquier x, el x está determinado por cualquier rectángulo, entonces voy a obtener esa distancia que necesito. Calculo si tengo otro rectángulo acá, entonces igual va a ser 2 menos el x determinado. En este caso entonces mi ρ, aquí me fui, el ρ de x es igual a 2 menos cualquier x. Luego mi volumen es igual a 2pi, la integral nuevamente desde menos 1 hasta 2 de 2 menos x por x más 2 menos x al cuadrado y todo por dx. Listo. Bien. Acá tenemos entonces nuestro rectángulo. Este es el rectángulo. Y el rectángulo nuevamente es paralelo al eje de revolución, método de discos. Pero ¿qué va a cambiar aquí? La distancia que hay desde el eje de revolución hasta el rectángulo. Y en este caso la distancia es desde aquí hasta aquí hay 4 y a 4 le quito cualquier x para hallar esa distancia. Entonces en este caso mi ρ de x es igual a 4 menos x.
y es lo que lo hace diferente. Entonces el volumen es igual a 2pi la integral desde menos 1 hasta 2 de 2 menos x por x más 2 menos x al cuadrado por dx. Listo. Seguimos entonces con otro caso, y es hacer girar esta región que está en el primer cuadrante, comprendida entre las rectas y igual a x y la curva 2 menos x al cuadrado. El eje de revolución en este caso es la recta y igual a 3. Al estar despejadas las y, nuevamente trazo rectángulos verticales. Curva recta, me convienen los rectángulos verticales. Listo. En este caso, cuando el rectángulo es perpendicular al eje de revolución, lo más recomendable es el método de anillos o discos, en este caso anillos porque hay un espacio, queda un sólido hueco. Entonces, el volumen por el método de discos está dado por 2pi, mentiras, pi solito, ya lo corrijo, está dado por pi la integral desde a hasta b de el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado y todo por dx. Listo. Observemos acá, el radio mayor, ¿quién me lo da? La distancia desde el eje de revolución hasta el extremo externo, en este caso el extremo externo es la recta. Entonces, esto que está aquí, esta distancia que está aquí, es el radio mayor, ¿bien? Y la distancia que está aquí es el radio menor, desde el eje de revolución hasta la función interna, pues. Listo. Entonces, para hallar R grande, R mayor, tenemos que la distancia de aquí hasta aquí, ¿toda cuánto mide? Toda mide en este caso 3. Y a 3 le tengo que quitar la recta verde para obtener el radio mayor. Entonces, en este caso, mi radio mayor es igual a 3 menos la curva verde que es la recta, 3 menos x. ¿De acuerdo? Y el radio menor es igual. Todo esto mide R. Todo esto mide 3. Entonces me queda 3 menos la recta, la curva azul que es la parábola. Entonces menos, y abro paréntesis, por favor no se les olvide, 2 menos x al cuadrado. Entonces esto es R igual a 3 menos 2, 1 menos x al cuadrado. Ya tengo el radio mayor y el radio menor. Entonces mi volumen es igual a pi, la integral, el x se está moviendo desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1 del radio mayor elevado al cuadrado, que es 3 menos x al cuadrado, menos el radio menor, que es 1 menos x al cuadrado y todo por dx. Listo. Vamos con el segundo caso, que es la región verde. Nuevamente rectángulo vertical, perpendicular al eje de revolución, método de discos. Ok. Aquí, ¿qué va a cambiar? Aquí va a cambiar el radio exterior. En realidad, el radio exterior es la distancia que hay desde aquí. Vamos a ver qué pasó con este esferito. La distancia que hay desde aquí hasta el eje de revolución. Ese es el radio exterior. Y el radio exterior en este caso me lo está dando la función azul más esta distancia. Entonces, desde aquí a aquí mide hasta la función azul. Y esta distancia es 2. Estamos hablando de distancia, no tomamos el menos 2, sino tomamos el valor absoluto, porque es distancia. De aquí a aquí hay 2 unidades, más la recta azul. Entonces, en este caso, el radio exterior es 2 más la función azul. La función azul es 2 menos x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 2 más 2, 4 menos x al cuadrado. Ese es el radio exterior. 2 más la curva azul. Listo. Y el radio interior entonces va a ser 2. Radio interior, en este caso va a ser desde aquí, desde el eje x hasta aquí mide 2, más el radio interior que es
x. Entonces, para hallar todas estas distancias que son radios interiores, me queda 2 más x. Y la integral entonces va a quedar formulada de la siguiente forma: desde 0 hasta 1 de el radio externo al cuadrado, 4 menos x elevado al cuadrado, menos el radio interno al cuadrado, y el radio interno al cuadrado me lo está dando 2 más x elevado al cuadrado y todo por dx. Listo. Finalmente tenemos el mismo caso, pero cuando lo hacemos girar en torno al eje x. Entonces, en torno al eje x, que voy a tener es un radio exterior, que es toda esta distancia, y un radio interior, que es esta distancia. ¿Listo? Podemos aquí borrar un poquito, que se me va toda. Bueno, radio exterior, radio interior. Listo. Entonces, nuestro radio exterior va a estar dada por toda esta distancia, que es 2 menos x al cuadrado, es la parábola. Y el radio interior en realidad va a estar dado simplemente por la distancia del eje a la recta y igual a x, o sea, por la función x. Y no cambian los límites de integración, por lo tanto el volumen es igual a pi, la integral desde 0 hasta 1, no cambian, desde 0 hasta 1, del radio exterior al cuadrado, que es 2 menos x al cuadrado elevado al cuadrado, menos el radio interior, que es x al cuadrado, y todo esto por dx. Espero estas indicaciones les hayan sido útiles para plantear integrales por discos o por capas cilíndricas. Gracias.